Es el destino escrito por la mano del hombre o por los dedos invisibles de lo eterno. Esa es la pregunta que surge cuando la mirada se detiene en la vida de Isaac, hijo de promesa y figura suspendida entre dos mundos, el del inicio de una nación y el de la fragilidad humana. Su existencia se teje como un hilo luminoso en la vasta urdimbre de la historia bíblica, enmarcada en un tiempo donde los desiertos ardían bajo el sol implacable y los reinos nacientes libraban su dominio sobre la arena, el agua y la fe. Isaac no fue un conquistador, no fue un guerrero, no levantó ejércitos ni fortificó ciudades. Sin embargo, en su silencio se esconde un legado de hierro. Fue el hijo imposible, el fruto de la risa y la prueba, el puente entre Abraham y Jacob, entre la promesa y la nación. El mundo en el que nació estaba marcado por tensiones invisibles y visibles. Los clanes seminómadas atravesaban la media luna fértil, buscando pastos y agua en un tiempo donde la supervivencia dependía de pozos cavados en la tierra seca. Los imperios del Nilo y Mesopotamia extendían su sombra, imponiendo tributos, guerras y culturas, mientras las tribus como la de Abraham intentaban mantener su identidad, su fe y su promesa en medio de fuerzas que parecían incontenibles. Isaac llegaría en medio de todo esto como un milagro inesperado, una vida que desafió las leyes de la naturaleza, pues nació de un vientre marchito y de un padre anciano que ya había renunciado a la esperanza. Pero antes de su llanto en los brazos de Sara, hubo incredulidad, hubo lágrimas, hubo silencio. Abraham y Sara, en el ocaso de sus días, escucharon una voz que les prometió descendencia incontable, tan numerosa como las estrellas en el cielo. Y mientras Abraham creyó, el corazón de Sara titubeó. ¿Cómo podría su cuerpo, ya apagado, engendrar vida? La risa escapó de sus labios, una risa amarga, una risa de incredulidad. Esa risa se convertiría en el nombre de su hijo, Isaac, el que hace reír, el recordatorio perpetuo de que nada es imposible para la promesa. Cuando Isaac nació, no fue solo un niño más en la vasta genealogía de la humanidad. Su llegada fue un acto de ruptura en la historia, un desafío a la biología, una proclamación de que la fe podía desafiar las leyes del tiempo. Fue recibido como la joya del pacto, el heredero de una bendición que cambiaría la faz del mundo. Los cantos de júbilo resonaron en las tiendas de Abraham, y Sara, que había llorado en silencio por la infertilidad, proclamó con voz firme: Dios me ha hecho reír, y todos los que lo oigan reirán conmigo. Su infancia se desarrolló en un entorno de tensiones sutiles, marcado por la rivalidad entre él y su medio hermano Ismael, hijo de Abraham con Agar, la sierva egipcia. Esa rivalidad no fue meramente doméstica, fue el reflejo de un conflicto mayor, un símbolo de dos caminos, uno nacido de la espera impaciente del hombre y otro nacido de la promesa divina. Cuando Sara vio que Ismael jugaba con Isaac con una dureza que desbordaba lo fraternal, exigió su expulsión. Abraham, dividido entre el amor paternal y la obediencia a Dios, dejó ir a Agar e Ismael al desierto. Isaac quedó así como único heredero de la promesa, marcado desde niño como el portador del pacto, aislado, protegido, pero también cargado con una responsabilidad que ni siquiera podía comprender. Los años de su niñez no solo fueron los de juegos y aprendizaje, sino también los de la prueba más oscura de su vida. Cuando era aún joven, su padre recibió una orden que estremecería los cimientos de cualquier corazón humano: sacrificar a Isaac. La historia de Moría es la herida más profunda y la mayor lección de fe en la vida de Isaac. No se sabe qué pensaba, qué sentía mientras ascendía junto a Abraham por la ladera de la montaña, llevando sobre sus espaldas la leña del sacrificio. Solo quedan las preguntas, los silencios, las miradas. Padre, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? La respuesta de Abraham: Dios proveerá, fue un eco de fe y un velo de misterio. En ese altar improvisado, Isaac fue atado. Sintió la cuerda en sus muñecas, la madera bajo su espalda, el cuchillo brillando sobre su garganta. Fue la experiencia límite, el instante en que su vida pendió de un hilo y su existencia dependió de la voz que rompió los cielos. Detente, Abraham. En ese momento, Isaac aprendió que su vida no le pertenecía, que era un testimonio viviente de obediencia, de entrega, de fe que desafía la razón. Sobrevivió al filo de la espada y en ese instante se convirtió en el heredero no solo de una promesa, sino también del misterio insondable de un Dios que exige lo impensable y provee lo inimaginable. Tras aquel episodio, Isaac creció como un hombre de carácter apacible, distinto de su padre. Abraham fue el visionario, el pionero, el que caminó hacia lo desconocido con una fe incendiaria. Isaac, en cambio,
Fue el hombre de la continuidad, el guardián de lo recibido. Su vida estuvo marcada por la serenidad y la introspección, más cercano al silencio que a la conquista, más inclinado a la meditación que a la acción. Era un hombre de pozos, no de guerras. En un mundo donde los reyes se disputaban territorios y riquezas, él cavaba la tierra buscando agua, símbolo de vida y bendición, sosteniendo con paciencia lo que otros habrían perdido en luchas violentas. La elección de su esposa fue también un episodio teñido de providencia y destino. Abraham, ya anciano, envió a su siervo de confianza a buscar mujer para Isaac, no entre las hijas de Canaán, sino en la tierra de su parentela. La historia de Rebeca junto al pozo es un destello de destino escrito en gestos sencillos, el agua ofrecida, la hospitalidad generosa, la respuesta espontánea que reveló que ella era la elegida. Isaac, que aún guardaba el duelo por la muerte de su madre Sara, recibió a Rebeca como consuelo, y su amor por ella fue profundo, sincero, único entre las narraciones patriarcales donde tantas veces el afecto se esconde bajo conveniencias. Isaac y Rebeca construyeron un hogar marcado por la bendición y también por la tensión. Por muchos años no pudieron tener hijos, y el eco de la infertilidad de Sara resonaba de nuevo en su tienda. Isaac, hombre de oración silenciosa, clamó a Dios, y el milagro se repitió. Rebeca concibió, pero no fue un embarazo de paz. Dos naciones luchaban dentro de su vientre, dos destinos irreconciliables que se empujaban aún antes de nacer. Esa lucha fue profecía. Jacob y Esaú, hermanos enfrentados, fuerzas contrarias, el inicio de una rivalidad que marcaría la historia de Israel. Así, Isaac pasó de ser el hijo imposible a convertirse en padre de gemelos que encarnarían el conflicto eterno entre el derecho de nacimiento y la astucia, entre la fuerza y la promesa. Y en su vida, marcada por pozos cavados, silencios profundos y decisiones complejas, se revelaba un hombre distinto, un eslabón entre el fervor de Abraham y la sagacidad de Jacob. Un hombre que fue más recordado por lo que soportó que por lo que emprendió, pero cuyo silencio resonó como un eco poderoso en la historia de un pueblo que aún hoy se llama a sí mismo con el nombre de su hijo menor, Israel. Isaac envejecía en una tierra que no dejaba de ser áspera y exigente. Los días de su juventud habían quedado atrás, y ahora la madurez le presentaba nuevos desafíos, no menos profundos que los que marcaron su infancia. La vida de Isaac no fue la de un héroe que conquista ciudades ni de un líder que levanta estandartes. Fue, más bien, la de un guardián, un hombre que sostuvo la promesa en medio de la sequía, del conflicto y de la incertidumbre. Su existencia se desarrollaba en un escenario geopolítico delicado, reinos vecinos que desconfiaban, tribus que disputaban recursos, tierras de Canaán que aún no pertenecían a su linaje y que, sin embargo, eran el terreno de la promesa. Allí, en ese equilibrio precario, Isaac se convirtió en símbolo de perseverancia silenciosa. El hambre llegó a la región como un visitante implacable. Las cosechas se marchitaban, el ganado languidecía y las familias se veían forzadas a migrar para sobrevivir. Fue entonces cuando Isaac recordó los relatos de su padre Abraham, quien en tiempos de escasez descendió a Egipto en busca de sustento. Pero Isaac recibió una instrucción distinta: no debía dejar Canaán, no debía abandonar la tierra de la promesa, incluso si la sequía lo acosaba. Obedecer a esa voz fue un acto de fe tan grande como el de Abraham cuando salió de Ur. Permanecer en medio de la adversidad era, para Isaac, un sacrificio silencioso. En Gerar, bajo la sombra del rey filisteo Abimelech, Isaac experimentó la tensión entre sobrevivir y mantener la bendición. Temiendo por su vida debido a la belleza de Rebeca, repitió la estrategia de su padre y la presentó como su hermana. El miedo lo había atrapado, revelando la fragilidad de aquel hombre que, pese a ser portador de la promesa, seguía siendo humano. La verdad salió a la luz, y aunque Abimelech lo protegió, Isaac quedó marcado por la tensión de vivir como extranjero en tierras ajenas, siempre sospechado, siempre vigilado. Pero fue precisamente en ese suelo árido donde Dios lo prosperó de manera sorprendente. Sus campos dieron fruto al 100%, sus rebaños se multiplicaron, sus riquezas aumentaron hasta despertar la envidia de los filisteos. El hombre que cavaba pozos de agua, símbolo de paciencia y vida, se convirtió en objeto de persecución. Los pozos heredados de Abraham fueron cegados por manos enemigas, y cada vez que Isaac cavaba uno nuevo, la disputa no se hacía esperar. Esec lo llamó al primero, contienda; Sitna, al segundo, enemistad. Pero Isaac no fue hombre de confrontación, prefirió moverse, avanzar, cavar de nuevo. Finalmente,
Cuando abrió un pozo que nadie disputó, lo nombró Rehobot. Amplitud, espacio abierto, el lugar donde entendió que Dios le daba reposo. Este episodio revelaba la esencia de Isaac. No fue un hombre que venciera por la espada, sino por la perseverancia. Mientras otros reyes levantaban fortalezas, él abría la tierra con sus manos, confiando en que el agua brotaría. Su estrategia era la paciencia, su arma era la fe. Así, sin ruido, sin batallas sangrientas, Isaac preservaba el pacto. La riqueza y el poder que fue adquiriendo lo llevaron inevitablemente a confrontaciones diplomáticas. Abimelech, que había sentido celos de él, regresó un día con un séquito para firmar un pacto. Temía al hombre que, sin ejército, había prosperado como si todo el cielo estuviera de su lado. Isaac accedió y levantaron un juramento de paz. Aquel tratado fue testimonio de que Dios estaba con él, que su vida, aunque silenciosa, irradiaba una fuerza mayor que la violencia de los reinos. El tiempo avanzaba, y con él, la vida familiar de Isaac se volvía más compleja. Esaú y Jacob crecían bajo el mismo techo, pero sus diferencias eran tan marcadas como la luz y la sombra. Esaú, el primogénito, era un cazador vigoroso, hombre del campo, de manos fuertes y espíritu libre. Jacob, en cambio, prefería la quietud de las tiendas, el pensamiento estratégico, la astucia de quien observa y calcula. Isaac amaba a Esaú, quizá porque veía en él la fuerza y el vigor que a él mismo le habían faltado. Rebeca, por su parte, favorecía a Jacob, atraída por su sagacidad y quizá también por el eco de la profecía que recibió antes de que nacieran: el mayor servirá al menor. Esa división de afectos dentro de la familia fue la raíz de un conflicto que marcaría el destino de la nación. Un día, Esaú regresó exhausto de cazar, hambriento al punto de desfallecer, y Jacob le ofreció un plato de lentejas a cambio de su primogenitura. Esaú, cegado por la inmediatez del hambre, entregó su derecho por un simple guiso. Isaac no estuvo presente en ese momento, pero aquella transacción silenciosa cambió el curso de la historia. El hijo menor se había hecho con el privilegio del mayor, y lo que parecía una astucia doméstica se transformaría en profecía cumplida. Los años comenzaron a pesar sobre Isaac, y su vista se nubló con la ceguera de la vejez. El hombre que había visto la mano de Dios salvarlo en Moría, el hombre que había contemplado brotar agua en medio del desierto, ahora apenas podía distinguir sombras. Esa limitación lo volvió vulnerable, no solo físicamente, sino también en su papel de patriarca. Llegó entonces el momento solemne de bendecir a su hijo mayor, Esaú, confiriéndole el poder y la herencia espiritual. Pero Rebeca, sabiendo que el destino estaba marcado por Dios para Jacob, ideó un plan audaz. Jacob se presentó ante su padre disfrazado de Esaú, con pieles de cabra sobre sus brazos para imitar la rudeza de su hermano, llevando alimentos preparados como si fueran fruto de la caza. Isaac, desconfiado, preguntó: «La voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú». Su ceguera no le permitió discernir más allá. Bendijo a Jacob con las palabras que sellarían el futuro de Israel: abundancia de trigo y vino, dominio sobre naciones, supremacía sobre sus hermanos. Cuando Esaú regresó, la traición quedó expuesta, y un grito desgarrador brotó de su garganta: «Bendíceme también a mí, Padre mío». Pero la bendición ya había sido dada, y no podía ser revertida. Ese episodio hirió profundamente la vida de Isaac. Su preferido, Esaú, se sintió traicionado, y el hogar se vio dividido por la mentira y el engaño. Sin embargo, en medio de la tensión, Isaac no maldijo a Jacob ni revocó lo dicho. Aceptó, aunque con dolor, que aquel destino no era obra del engaño humano, sino de un designio más alto. Bendijo nuevamente a Jacob, esta vez con plena conciencia, enviándolo lejos a buscar esposa en la tierra de su madre. Y aunque Esaú guardó rencor y amenazó con matar a su hermano, Isaac comprendió que la promesa debía continuar a través del hijo menor, no por mérito propio, sino porque así estaba escrito en los cielos. En esos últimos años, Isaac vivió la paradoja de la vida humana. Fue un hombre bendecido y, sin embargo, cargado de conflictos domésticos, un hombre que heredó la fe de Abraham, pero que también mostró fragilidades, un hombre que cavó pozos de vida, pero que al mismo tiempo se hundió en la ceguera de la vejez. Y, sin embargo, en medio de esas contradicciones, brillaba la certeza de que su historia estaba en manos de un propósito más grande que él mismo. La vejez de Isaac llegó como el lento declinar del sol en el horizonte. Sus días se extendían en largas sombras, cargadas de memoria, de silencios, de ausencias.
El hombre que en su juventud había sido puesto sobre el altar, que en su madurez cavó pozos en medio del desierto y que en su fragilidad fue engañado por su propio hijo, ahora enfrentaba el ocaso con la serenidad de quien sabe que la vida no se mide por victorias visibles, sino por fidelidad sostenida. La ceguera física que lo envolvía se convirtió también en una metáfora de su existencia. No veía con los ojos, pero contemplaba con el corazón. Escuchaba los pasos en su tienda, las voces de su esposa, de sus hijos, de sus nietos. En cada sonido encontraba un eco del pacto eterno. Porque Isaac no fue un hombre de conquistas ni de discursos, fue un guardián del tiempo, un eslabón entre dos llamas, la fe ardiente de Abraham y la astucia transformadora de Jacob. El hogar de Isaac, sin embargo, no conoció la paz perfecta. Esaú, herido por la pérdida de la bendición, se había distanciado, buscando consuelo en alianzas con pueblos extranjeros, tomando esposas hititas que llenaron de amargura a Isaac y Rebeca. La tensión familiar no se disipaba, y el patriarca, ya debilitado, veía como el linaje prometido parecía tambalearse entre disputas y resentimientos. Pero aún en medio de esa tormenta doméstica, Isaac mantenía la confianza de que el Dios que lo había sostenido en Moría, el Dios que había hecho brotar agua en el desierto, también enderezaría los pasos de sus hijos. El tiempo le permitió ver la partida de Jacob hacia la tierra de Labán. Aunque el corazón de Isaac se oprimió al despedirlo, supo que aquel viaje sería el crisol donde el hijo menor sería transformado. Consciente de que su bendición había causado división, lo despidió con palabras cargadas de esperanza, que Dios le diera descendencia, que lo multiplicara, que cumpliera en él las promesas hechas a Abraham. Era como si Isaac, en su ceguera y en su fragilidad, hubiera alcanzado finalmente la claridad de comprender que su papel no era controlar el destino, sino entregarlo. Mientras Jacob se ausentaba y Esaú se distanciaba, Isaac se sumergió en la vida lenta del desierto. Los pozos seguían siendo parte de su herencia cotidiana, símbolos de sustento, testigos de fe, silenciosos recordatorios de que bajo la tierra seca siempre había un manantial oculto. Isaac había aprendido a esperar, a soportar, a dejar que el tiempo hiciera su obra. Su vida era como un río subterráneo, invisible a los ojos, pero indispensable para la existencia de quienes lo rodeaban. Rebeca, compañera de tantos años, continuó siendo su sostén en medio de la debilidad. Juntos habían enfrentado la infertilidad, la alegría del nacimiento de los gemelos, la angustia de las rivalidades, el dolor del engaño. Juntos también aguardaban ahora la culminación de una vida marcada por promesas que, aunque aún no se habían cumplido en plenitud, ya brillaban como estrellas en la noche del desierto. La historia de Isaac, a diferencia de la de Abraham o Jacob, carece de grandes viajes o visiones espectaculares. Y sin embargo, en esa aparente simplicidad reside su grandeza. Fue el patriarca que no abandonó Canaán, el que sostuvo la fe en medio de sequías, el que eligió la paz sobre la violencia, el que aceptó su papel de eslabón en la cadena de un propósito eterno. Su grandeza no estuvo en lo visible, sino en lo silencioso, en lo constante, en lo fiel. Los años avanzaron hasta que la noticia de Jacob llegó a sus oídos. Había prosperado lejos, había formado una familia numerosa, y ahora regresaba. Isaac, debilitado y anciano, escuchó con alivio que sus hijos, Jacob y Esaú, finalmente se habían reconciliado. El abrazo de aquellos hermanos fue como agua fresca en su vejez, la señal de que la herida familiar, aunque profunda, podía ser sanada. En ese gesto de reconciliación, Isaac vio reflejada la fidelidad de Dios, capaz de restaurar lo que parecía perdido. No mucho después, la vida de Isaac llegó a su final. Murió anciano y lleno de días, como un árbol que, después de dar sombra y fruto, cae al suelo en paz. Sus hijos, Jacob y Esaú, lo sepultaron en la cueva de Macpela, junto a Abraham y Sara. Allí descansaba el hijo de la risa, el que había sido puesto sobre el altar y rescatado por un carnero, el que había cavado pozos en medio de la tierra hostil, el que había bendecido a sus hijos con palabras que aún hoy resuenan en la historia de pueblos y naciones. El legado de Isaac no se mide en hazañas, sino en continuidad. Fue el puente entre lo imposible y lo inevitable, entre la promesa hecha a un anciano sin hijos y la nación que surgiría de las 12 tribus. Su vida demuestra que no siempre los héroes son los que conquistan con la espada o escriben con gestos grandiosos. A veces, los héroes son los que sostienen, los que esperan, los que transmiten silenciosamente la antorcha de una promesa que arde más allá de la muerte. Isaac es el recordatorio de que la fe no siempre se vive en el clamor de grandes gestas,
sino también en el susurro de la perseverancia. Su existencia nos habla de la fidelidad que atraviesa generaciones, de la paciencia que cava pozos una y otra vez hasta que brota el agua, de la confianza en que lo sembrado en lágrimas será cosechado en risa. El hijo de la risa se convirtió en padre de naciones. Su nombre, Isaac, quedó grabado en la memoria de la humanidad como símbolo de una verdad que desafía el tiempo. Lo imposible se vuelve posible cuando lo eterno interviene. Y así, su vida se alza como un monumento invisible, una columna que sostiene el arco de la historia sagrada. Isaac no fue el inicio ni la culminación, pero fue el eslabón que sostuvo el peso de ambos. En él se cumple la paradoja del destino humano, ser pequeño y, sin embargo, ser indispensable. Ser frágil y, aún así, portar una promesa eterna. Isaac, el hombre silencioso, el patriarca de los pozos, el hijo de la risa, descansa en la eternidad, pero su historia sigue viva, recordándonos que incluso en el silencio se escribe la epopeya de la fe.